Hola, estamos para compartir. Sí, Y Romero, Pato Brusa. estamos en este viaje en el tiempo con Yagae Richard. Es un honor para nosotros y es una diosidencia, y ya nos vas a contar la palabra de qué va. Que estés hoy aquí, bienvenido para compartir. Te lo agradecemos y honramos tu presencia. No, muchas gracias a ustedes también. Gracias a Edith que me recomendó con ustedes y ustedes de tener el corazón tan inmenso de abrirme en este espacio. Muchísimas gracias a todos los que vean este programa. Muchas gracias por la oportunidad de escucharme y sobre todo entender que lo que voy a expresar aquí es desde mi ser, desde mi perspectiva, sin ánimo de convencer, simplemente para quienes resuenen. Muchas gracias. Y Egaé, hablábamos de la importancia de empoderarnos, de encontrar ese poder que está dentro nuestro y que llegó el momento de ser realmente soberanos. Nos vas a contar y nos vas a hablar. Bien, empecemos con la palabra diosidencia. Eh, Esto fue muy especial porque cuando ustedes me escribieron hace poco eh, y Sí. vi que la invitación de formar parte de este hermoso espacio de ustedes, a los minutos vi el mensaje de Edith diciéndome de que iba a haber este tipo de encuentro. Eso quiere decir que no fue una casualidad, sino una sincronización energética, porque ustedes de manera separada, de forma espontánea, al mismo tiempo, se comunicaron conmigo con una diferencia de 3 minutos cada una. Eso no lo sabíamos. No te pregunté. Entonces, ese tipo de sincronicidades Mm. están ya diseñadas en los planos mayores, Ujú. donde está lo divino. Allí no hay cabida para ningún engaño, por lo tanto es lo que nosotros llamamos diosidencia, o sea, es la voluntad de lo divino que se manifiesta a través de los seres mayores de cada uno de nosotros y se comunican a través de nuestros fractales que somos los que estamos encarnados en esta realidad. Eso sería lo primero. Y lo segundo, muy importante lo que has dicho y lo que ustedes han dicho, lo de el empoderamiento. Mm. En este proceso de despertar de conciencia hay que tener algo muy claro. Esto viene en preparación desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No estamos hablando de 10 años, ni 100 años, ni 1000 años. Viene preparado desde hace mucho tiempo en un plan de infiltración en la zona de cuarentena y atapamiento, donde quedó la Tierra junto con otros sistemas a causa de una infectación de entidades de no pertenecen a esta realidad, a este universo, y que en su afán de sobrevivir parasitan una parte de la creación para poder drenar la energía que necesitan para pervivir. Y ese drenaje según sus creencias o normas o leyes de donde venían, para nosotros no era algo bueno. Era drenar a partir del sufrimiento, el dolor, el engaño y el olvido. De esa manera se da una serie de situaciones en las que muchos seres de luz que quedaron atrapados, hubo una necesidad de un rescate. Y eso se planifica a través de unas acciones que se determinan a partir del que llamaríamos, entre comillas, creador de este clúster galáctico, de este clúster, de esta zona del universo, que sería nuestro amadísimo rayo azul, en su representación conocida como Micael o lo que mal llaman Arcángel Miguel. Entonces, de esa forma se inicia un proceso de infiltración donde muchos seres voluntarios, sabiendo que al ingresar a esta zona de cuarentena iban a perder muchas de sus cualidades y corrían el riesgo de también quedar parasitados y atrapados, se ofrecen a venir. Y es un proceso que se va a dar continuo, oleada tras oleada, hasta que por fin se empieza a generar una masa crítica que permite un inicio de un despertar, que va a ser al principio muy gradual. Estos seres que empezaron a controlar esta realidad y que lo hacían con fines muy recesivos, que tomaron alianza con seres de, digamos, civilizaciones, entre comillas, extraterrestres negativizadas, empezaron a hacer sus contramedidas para tratar de evitar lo inevitable. Y empezaron a hacer reseteos. Pero cada vez que reseteaban,
se aceleraba el proceso de despertar y se permitía el acceso de más y más y más y más almas, en el sentido de que la divina fuente, llámela Dios como la quieran llamar, tiene a su favor el tiempo, los números y todo lo que ella considere necesario para rescatar, liberar, sanar una parte de su creación sin jamás recurrir a la violencia o a la violación del libre albedrío. Eso para que lo tengamos claro. Entonces, el proceso de despertar ha venido desde hace muchísimo tiempo para acá. Y a su vez, los que han mantenido la esclavitud y el control a la humanidad, tanto humanos híbridos, seres extraterrestres negativizados, como estas entidades que llamamos SOPAT o arcónticas, han tomado también sus acciones y contramedidas para contrainfiltrar, hacer contrainteligencia al plan de liberación planetario y de los sistemas en cuarentena. Eso nos ha llevado a que desafortunadamente se ha creado una distorsión tan enorme que para muchos que están despertando sus recuerdos, su conexión álmica, entran en una confusión y ahí es donde caen en las redes de estas organizaciones que buscan aleccionarlos, manipular su libre albedrío y seguir manteniendo el control. Shigae, contanos, por favor, si querés, el origen de este apodo tuyo y de dónde vos, cómo es que te haces de toda esta información, cómo vivís toda esta información dentro tuyo. Bien, bueno, primero que nada para presentarnos, el nombre mío es Richard Cruz Duque, yo nací en la ciudad de Medellín, en Colombia. Tengo 55 años. Soy licenciado en Educación, Historia, Geografía, especializado en psicopedagogía y en pedagogía y lineamientos curriculares y con más de 15 años de experiencia docente. ¿Por qué me metí a estudiar historia y geografía? Por cosas que en privado yo manejaba, pero que no alcanzaba a comprender desde que era muy niño. Desde muy pequeño yo tenía visiones, imágenes que empezaba a dibujar y a hablarlas con muy pocas personas que no me veían como un bicho raro. Entre ellos un hermano muy querido que en paz descanse. Y yo hablaba de cosas que no entendía mi familia de dónde un niño pequeño había sacado esa información. Sobre todo cuando dibujaba uniformes militares de diferentes épocas, hablaba de bombardeos y una cantidad de cosas. Fueron memorias, digamos, muy dolorosas, casi siempre relacionadas con lo bélico. Entonces, eso me fue a orientar a buscar en la historia confirmaciones de esas cositas que yo veía desde muy pequeño para darme cuenta que no estaba loco y que no eran fantasías o entelequias. Y empiezo en un proceso donde me doy cuenta de una serie de, digamos, anomalías alrededor de mi vida y de mi concepción. Yo nací en el año 69, en febrero, y poco antes de mi nacimiento, yo me rehusé a nacer. De hecho, yo no iba a nacer en febrero, sino en enero de ese año. Y yo me demoré más de 20 y pico días para nacer, hasta que mi padre, de manera muy brusca, fuerza que mi madre rompa fuente y yo venga a este mundo. Y nací de color azul, muy azul. Por la falta de oxígeno, esa fue la explicación de los médicos, pero realmente nací muy azul. Fui concebido en la primavera del mayo del 68, la famosa movimiento de primavera, y desde muy pequeño tuve habilidades inexplicables para mi familia y sobre todo para mi madre, que fue la que más estuvo al tanto de esta situación, y yo traté de reprimir eso, porque muchas de esas cosas eran extremadamente dolorosas y yo no las podía entender porque era un niño, pero eran demasiado fuertes, al punto tal de que eso forzó que a mí me evaluaran médicos de todo tipo para tratar de entender qué tenía este niño, si tenía algún problema o lo que sea. Al final se me diagnosticó síndrome de Asperger, que forma parte del espectro autista, pero el mío es congénito, no producto de las inyecciones, sino que nací con eso. Y tenía una inteligencia o tengo una inteligencia excepcional con un coeficiente muy alto y una serie de habilidades y dones. Todo esto me fue llevando a un proceso de búsqueda de mi propia verdad.
Y eso me llevó a pertenecer a sectas, movimientos cristianos, ateos, de todo tipo, lo que ustedes no se alcanzan a imaginar, y experimentar con todo tipo de cosas, y entre ellas con la abuelita Yagé. Y en uno de esos vuelos, de esos viajes con la planta medicinal, con un amigo en aquel entonces chamán, tuve una serie de visiones que él, al conectarse con la planta y conectarse conmigo, vio algo que lo sorprendió mucho y me dijo, vos no eres de acá y tú tienes algo que muy pocos pueden tener. Y lo único que lo que puedo asociarte es con este nombre, Yegae. Y yo, Yegae, ¿y eso qué es? En lengua ticuna de los pueblos del Amazonas es el señor que anda en los bosques, el señor de los bosques. Y a raíz de eso me quedó calando el concepto, el término llega y el señor de los bosques. Y me llegó tan profundo que lo he empezado a utilizar como seudónimo y una especie de nombre alternativo, para no hablar mucho de mi verdadero nombre, Richard Nixon, que ese fue el nombre que me puso mi papá. Richard Y Nixon, sobre todo la connotación de ya sabemos que claro. presidente de Estados Unidos. Entonces, viene el nombre. Eh, Llegaré, hablaste del poder de este rayo azul de Sí. Micael. ¿Nos podés decir de qué manera uno puede o pedir asistencia o reconocer esta energía del rayo azul? Mira, Bueno. Buena pregunta porque por ahí le están respondiendo, está tonando. bueno. A ver, yo desde muy pequeño tuve conexión con otras realidades, veía cosas, escuchaba cosas, sentía cosas y de hecho me confundía mucho porque a veces estaba en otros tiempos. Voy a estar hablando con usted y en ese mismo instante yo estar en otro lugar, en otro tiempo. De hecho, muchas personas decían que me habían visto en diferentes lugares, bilocación que llamamos. Y eso yo no era consciente de eso. Eso me fue llevando a explorar. Y dentro de esas exploraciones me metí mucho con lo alquímico y con el tema del ocultismo. Y ahí donde empiezo a contactar personas, entre ellas un ex jesuita y una persona que perteneció a los movimientos Rosacruces. Mm, Y con ellos empecé a acceder a cierta información que no era, digamos, de dominio público dentro del movimiento de muchos de nosotros hispanos que hemos sido bautizados como católicos, porque va en contravía a la oficialidad de mm, las escrituras oficiales. Y entre esas estaba el tema de quién era realmente Micael, llamado Miguel, dentro de la, digamos, concepción del vocablo en español, Miguel. mm. Entonces, hablaban de un arcángel y yo empecé a cuestionar y a preguntar qué es un arcángel. Y ahí fue cuando empecé a hablar, entender de lo que tiene que ver con el tema de los ángeles, las diferentes órdenes, entre comillas, jerárquicas de los reinos de luz, donde están los ángeles, están los serafines, los querubines y todo lo que tiene que ver con las potestades, tronos, principados, etcétera, etcétera. Y entre todos ellos empiezo a darme cuenta de que estos seres de mucha frecuencia lumínica estaban asociados a ciertos colores. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta de que, por ejemplo, cuando hablamos del arcángel Rafael es de tal color, el arcángel Gabriel de tal color, y el arcángel Miguel, color azul, como el que tiene usted, Patrick. Color azul en su camisa, que por cierto, da de entender mucho ese color, es el color que más me identifica a mí. Y eso lo relacioné como nací, yo nací de color azul. Y aparte de eso, toda mi vida ha sido relacionada con colores azules, y sobre todo colores azules y rojos, y el rayo violeta. Y en ese proceso empiezo a darme cuenta de que el arcángel Miguel estaba muy relacionado conmigo, pero no como un arcángel, sino como un ser de alta frecuencia que maneja uno de los rayos de la creación. Y el rayo principal de la creación es el rayo azul. ¿Y cómo me di cuenta que era el rayo principal de la creación? En la física, la frecuencia del elemento más común en el universo, que es el hidrógeno, es el azul. Y como el elemento que constituye todos los demás elementos de la tabla periódica, todos los átomos del universo parten del hidrógeno, entonces el rayo azul
tiene que ser el avatar principal de la creación de la materia, y en este caso, Micael va a ser el, digamos, el creador de este clúster de creación, por ser el más, el elemento primordial. Entonces, el hidrógeno, que tiene un rango de frecuencia azul, lo asocia inmediatamente con el rayo azul, y que dentro de lo que es la orden de los seres angélicos, Micael lo representa el rayo azul. Entonces ahí establece la relación y me di cuenta que el Miguel o Micael tiene que ver con el rayo azul. Y como a mí no me gusta dar nombres de origen bíblico, decidí llamarlo en su acepción original, rayo azul. Después me vine a dar cuenta, y es un simple ejercicio de sentido común y de lógica, que no son 7 los colores principales, son 70. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Resulta que nuestros ojos solamente pueden ver el 10% de la luz visible. Si solamente vemos el 10% de la luz visible, solamente vemos, cuando Claro. vemos el arco iris con sus 7 colores, o sea, el 10% del total de los colores. Entonces deben haber, si es el 10%, el 100% son 70. Entonces son 70 colores primarios principales, de los cuales solamente 7 vemos. Y de esos 7, el que realmente está relacionado con toda la creación a partir del elemento fundamental, que es el hidrógeno, va a ser el rayo azul. Y de ahí vengo yo con el cuento de que el rayo azul es en realidad el, digamos, el padre creador de esta realidad. Llegué, dicen muchos que en estos momentos que estamos en este gran despertar y que nos estamos, en donde hay más plasma disponible, nos estamos acercando a estos suprapoderes o estos poderes que tenemos, pero que no hemos desarrollado. Como esto que decís, vemos el 10%. ¿Es posible para nosotros empezar a activar hoy todo ese potencial que tenemos disponible y que nos pertenece? Sí, desde el libre albedrío tenemos esa potestad, esa voluntad y esa capacidad. Otra cosa es que usted sea consciente de eso. Ahorita en la pregunta anterior que me estaban haciendo, ¿cómo hacíamos para conectarnos con esa realidad de conciencia, en ese despertar? Está muy relacionado con lo que estás preguntando. Por eso es que yo empecé con algo que en cierta manera es un poco negativo, que es el control al que estamos sometidos. Pero es que hay que empezar a reconocer qué es lo que nos esclaviza para empezarnos a liberar. Las religiones han sido el principal. ¿Cómo? Tenemos que cuidarnos del algoritmo al momento de hablar. ¿Te lo Ah, digo? sí, hay que Sí, ya sabes. ciertas palabras, sí, sí. Bueno, hay ciertos sistemas de creencias que nos controlan desde hace mucho tiempo, El y los sistemas tradicionales de control son los que han ejercido una gran influencia en el pensar y sentir de las personas a partir del miedo y la culpa, y sobre todo del no merecer. El no Ah, merecimiento, culpa y miedo. Esos 3 elementos han permeado nuestra mente y han forzado y direccionado nuestro pensar, sentir, y por ende las decisiones que tomamos y hemos tomado han estado influenciadas por ese sistema de creencias basados en el miedo, en la culpa y en el no merecer. Y eso manipula nuestro ADN. Sabemos muy bien que el ADN puede ser influenciado por nuestros pensamientos. Entonces, si llevamos siglos, milenios, repitiendo lo mismo, eso va a quedar grabado en nuestro ADN orgánico, mas no en nuestro ADN energético. El ADN energético empieza a presionar para evitar la influencia y la contaminación de la información recesiva que hay almacenada en el ADN orgánico, y empieza a generar mutaciones. Ahí es donde empiezan a aparecer personas, entre comillas, iluminadas, con dones y talentos, con capacidades excepcionales, que empiezan a tratar de revertir lo que mediante los sistemas de control y esclavitud han sometido a la humanidad durante milenios. Y es ahí donde el plan de infiltración empieza a funcionar desde los planos mayores. Y eso solamente lo pueden hacer a través de nuestros seres mayores.
No pueden hacer eso en contra vía libre albedrío, así esté manipulado de los que están encarnados y viviendo esta situación de control. Por lo tanto, tiene que ser un proceso muy sutil en donde vayas despertando tú misma gradualmente. Entonces, ¿qué hace la contraparte? Al darse cuenta que ese es el proceso, empiezan a montarnos los gurús, los masterclass, los seres, supuestamente los mesías, salvadores y una cantidad de elementos que hacen que las personas empiecen a cuestionar y a dudar. A ver, si este me está ayudando a despertar, pero los que son oficialmente, los que tienen el poder y la palabra bajo control, son los que nos están diciendo esto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le creo? Mm, Y con eso cumplen la función estos seres que son recesivos de mantenernos en un estado de confusión. Mm. Pero la semillita fue sembrada. Se empezó a activar el ADN humano, los componentes que antes fueron considerados ADN basura. Y ese ADN empieza a generar una transformación a nivel de la psique humana y a través de las relaciones que teníamos con nuestro entorno. Empezamos a dejar de ser violentos. Dejamos de ser seres insensibles, dejamos de ser no empáticos y empezamos a generar una sensibilidad y empezamos a darnos cuenta de que había otras realidades. Pero fue un proceso demasiado arduo, complejo, que duró milenios y que se ha estado acelerando cada vez que fuerzan un reseteo estas entidades recesivas y los humanos que están a su servicio. Y en ese proceso una de las cosas geniales que se dio dentro del plan de liberación y ascensión planetario fue de que cada vez que se genera un reseteo por parte de estos seres recesivos, el ADN energético se filtra más en el ADN orgánico y les tumba el reseteo a ellos, acelerando los procesos de despertar. Entonces empezaron a iniciar esta gente, la contraparte, mecanismos que suplementaran y complementaran o modificaran lo que ya no les estaba sirviendo. Y es así que empiezan a surgir a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX una serie de movimientos generados por los que quieren mantener el control, que va a estar relacionado con el movimiento espiritista y con el movimiento de la que se conoce como la Cábala. En ese proceso llegarán a los años 60 a tener ya un fundamento necesario para poder generar un siguiente paso en el sistema de control, sobre todo cuando ellos ya sabían que iba a haber un gran despertar planetario en el año 68 y que iba a surgir en algún lugar de Europa, específicamente en Francia. Es así que el movimiento de primavera que se da en Francia, liderado por jóvenes que en su mayoría eran índigos, empiezan ellos a generar un movimiento de despertar en contra de la amenaza de la proliferación de armas de destrucción y una cantidad de violencias que se estaban dando en ese entonces, y es un movimiento pacifista. Al descubrir dónde fue ese despertar, la contraparte idea la siguiente fase de contrarrestar este proceso, que va a ser el movimiento hippie de los años 70, el movimiento psicodélico con drogas psicoactivas para poder bloquear los sistemas receptores naturales humanos en el cerebro que se estaban activando mediante la suplantación de estos receptores con mecanismos artificiales y un plan agresivo de este sistema de ya sabemos que se empieza a masificar y surgirá mm, la nefasta New Age. El movimiento New Age, que va a tener sus raíces en Estados Unidos, se va a empezar a propagar durante finales de los 70s, los 80s, a través de gurús y personas que venían supuestamente de la India dentro de un movimiento de clase alta, de élite, en Estados Unidos, sobre todo en California, y este movimiento luego se va a expandir a nivel mundial de la mano de la divulgación extraterrestre. ¿Y por qué de la divulgación extraterrestre? Porque resulta que dentro del proceso de despertar natural de la conciencia humana empezamos a entender de que hay otras realidades, no estamos solos en el universo y que empezamos a activar ciertas sensibilidades que antes no teníamos desarrolladas y empezamos a ver ovnis.
empezamos a ver objetos no Claro. identificados, empezamos a ver cosas que se suponía no deberíamos ver. Y eso genera una controversia que empieza a cuestionar el aparato de poder. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las narrativas sobre el tema extraterrestre, porque ahí hay mucho programa de control y disidencia controlada. Y desafortunadamente, la New Age, que para poder entender esto, hay que empezar a coger elementos de geopolítica y exopolítica para entender que hay cierto grupo humano que hizo un pacto hace mucho tiempo con un ser que suplantó una deidad, ser que dentro de de las tradiciones escritas asumió el nombre del que antes era el regente de este planeta y lo suplanta y elige un grupo de humanos para direccionarlos, para convertirlos en los dominadores del planeta y se autoproclamaron el pueblo elegido. Yo creo que ya se van dando cuenta quiénes son, ¿no? Entonces, ese pacto que se dio en un monte por allá en Sion va a dar origen a que en el futuro esta gente son los principales responsables de direccionar el apagar el despertar de conciencia humana y va a ser el sionismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar a esta ideología que surgirá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya tenía sus raíces en un embrión que ya había nacido hacía siglos antes de la mano de un hombre que tuvo muchos poderes, pero que ese hombre fue engañado por esta entidad y ese hombre se llamó Moisés. Entonces, ¿quién era esa entidad que suplantó al verdadero regente de aquel entonces? El verdadero regente de aquel entonces era Enlil. Ah, Y el título que él utilizaba para esta región del mundo era Yahvé. ya fe. Entonces, este ser que suplantó a este Yahvé, pero es que nosotros vemos en el Antiguo Testamento diferentes personalidades de ese supuesto mismo personaje, en realidad son diferentes. Hay un canal muy bueno que llama El Quinto Tipo, que habla sobre eso. Y resulta que esta entidad era un naga reptil que fue parasitado por una entidad arcóntica. Y ese es el que en este momento está tratando de recuperar el poder perdido a través de este gobierno que todos sabemos que está detrás de bambalinas, constituido esencialmente en su mayoría por estas personas conocidos como sionistas que hay que hacer una aclaración muy importante. El pueblo, Mm, el pueblo el original de Israel, los que llamamos los judíos, no son sionistas. claro. El sionismo son aquellos que acogieron o se dejaron inscribir dentro de una ideología de política y de poder en aras de ser supuestamente los verdaderos elegidos para gobernar el mundo y para ello se atrincheran y se camuflan dentro de un mensaje profético que se le dio a este pueblo original, los hebreos originales, y que desafortunadamente después del año 70 después de Cristo, van a ser dispersados por casi todo el mundo. Y va a surgir una variante que van a surgir en el centro de Asia, que se van a llamar los askenazis. Y Ah, de ahí, de los askenazis, va a surgir en el siglo XIX el movimiento sionista. Por eso es que hay que hacer la aclaración. Los semitas son los pueblos de Oriente que se derivaron de los cananeos. Y estos pueblos semíticos, entre ellos están los hebreos. Y después de la dominación babilónica que se dio en siglos pasados allá en la antigüedad, surgirán los judíos, que es un compendio de tribus en donde el mensaje que ellos tienen es una recopilación enciclopédica de una serie de creencias que ellos fueron acumulando a través de los siglos bajo la dominación de diferentes pueblos, sobre todo los babilonios. Entonces, desafortunadamente, el aspecto negativo de las creencias babilonias las están manejando y las impusieron los sionistas. Y eso lo estamos viendo hoy día en la cantidad de rituales. Ese es el contexto y el aspecto, digamos, negativo de lo que hay detrás de todo esto. Y la New Age, Mm, lastimosamente,
La New Age está manejada, influenciada por una agenda de contrainteligencia financiada por el sionismo que está detrás del poder a nivel mundial, porque necesitan, según ellos, evitar que la humanidad que ha estado esclavizada a esta entidad recesiva se libere, porque al liberarse la humanidad, ellos van a perder el poder. Y esta entidad se va a desquitar es con ellos. Entonces, por eso es que necesitan mantenernos sumidos en la ignorancia y en la esclavitud y totalmente en la duda. Por eso es que la New Age empezó a tomar elementos bíblicos, los fueron adaptando a una narrativa fantástica, muy bien elaborada dentro de la ingeniería social y programas de inteligencia de control mental, los famosos programas MK Ultra, y de esa manera con personas que en su ingenuidad fueron manipulados y aleccionados a esas creencias, o personas infiltradas haciendo contrainteligencia, lo que llamamos disidencia controlada, y gurús y gente financiada con mucho aparato de poder detrás de ellos, se infiltran dentro del proceso de despertar de conciencia natural de todas las personas que están despertando. Y aquí viene una cosa muy importante. Muchos de los mensajes que aparecen en redes sociales y en internet de personas que están ofreciendo la ascensión a la quinta D, que la conversión del silicio del diamante al silicio, que las semillas estelares, que la Federación Galáctica, el Comando Astarcheran, etcétera, etcétera, forma parte de la narrativa controlada por estos agentes de infiltración que buscan captar, uno, personas que están despertando, pero que están confundidas y no saben qué es lo que está sucediendo para poderlos atraer con cebos de salvación, salvadores y ascensiones y sobre todo de promesas de salir del sufrimiento si vos renuncias a tu humanidad. Luego están aquellos que despiertan, pero que tienen todavía tema que trabajar internamente y todavía tienen temas de ego muy inflado y estos son fácilmente reclutados para ser los gurús y los divulgadores de esta disidencia controlada que empiezan a atraer a muchas personas como si fuera ganado. Y están aquellos que han sido entrenados por agencias de estas de tres letras para poder infiltrar a cualquier movimiento que lo vean potencialmente peligroso para sus intereses y desarmarlo desde adentro, generando confusión y caos, duda, miedo y sobre todo engaño. Hace poquito, una agencia de tres letras, que no va a mencionar su nombre, pero empieza por C, esta agencia desclasificó documentos donde están dando a entender que efectivamente el tema de la Federación Galáctica y la New Age están entrelazados. Y a esto hay que sumarle un elemento muy importante que mucha gente no es consciente porque no estudia, no investiga o no tienen el tiempo para hacerlo. El movimiento eugenésico que surge a finales del siglo XIX, que va a permear la mentalidad de los grandes ricos de la época, que se basan en una interpretación tergiversada y acomodada de la tabla o la que llamamos la curva de Malthus, van a empezar a buscar la manera de justificar la reducción de población mundial sin afectar sus propios intereses y no generar una insurrección planetaria. Es ahí donde ellos después descubren que la mejor herramienta para hacerlo es a través de la imagen de los salvadores estelares, la imagen de los mesías y la imagen de una federación galáctica. Y es ahí donde el plan eugenésico de reducción de población se va a meter muy de fondo en la New Age para deshumanizar a la gente con el cuento de la relación 80-20, que dice que el 80% de la población mundial dice que no es humana, dice que portales sino orgánicos sin alma. Miren pues la canallada. Sí. Y que solamente un 20% dice que son humanos verdaderos. Luego vienen con el cuentico del holograma y está los que vienen con el cuento de la ascensión a la quinta D, pero que para poder ascender a la quinta D tienes que renunciar a tu humanidad. ¿Cómo así? Debes permitir cambiar el carbono por silicio. Y si uno se pone a mirar quién está detrás del discurso del silicio, nos remite al Silicon Valley en California. ¿Y quiénes son los que están con el cuento del silicio y a la inteligencia artificial y toda vaina?
los transhumanistas. Y los transhumanistas, vamos a ver cuál es la famosa agenda y cuál es la cumbre de los que están detrás de eso, que no lo vamos a mencionar porque creo que ya lo deben saber. Y esos son los que están detrás de las fuentes de financiación y alimentando las narrativas New Age, donde te están diciendo que tenés que convertirte no en carbono, sino en silicio, dice que porque serás libre y podrás ascender a la 5D. Y para poderte enganchar, te están prometiendo las famosas cámaras MED, Sí. Sí, el QFS y el tema de que usted va a ascender a una realidad donde estás libre de problemas, de culpa, simplemente es chasquear los dedos y ya estás con un cuerpo espectacular, hermoso y bellísimo, sin ningún tipo de esfuerzo y trabajo. Entonces, ese gancho atrae muchísimo a los que están confundidos, a los que procrastinan el trabajo espiritual y a aquellos que tienen lo que llamamos mucho ego espiritual. Entonces, esas personas se van aleccionando y engrosando este movimiento New Age que desafortunadamente es el que controla y domina la mayoría de la narrativa del despertar de conciencia. Y aquí es donde le voy a dar la respuesta a lo que ustedes preguntaron para que se den cuenta que todo eso que esa gente está prometiendo es solamente humo y engañabobos. Con todo el respeto a las personas que creen en eso, pero alguien tiene que decirlo aquí. El despertar de conciencia solamente depende de varias cositas. Uno, tener valor, valentía, tener honestidad, tener disciplina, tener constancia y no generar expectativas. Cuando usted empieza a darse cuenta de que hay una realidad en torno tuyo y empiezas a mirar las cosas sin juicio, de manera compasiva, de manera amorosa, vas a empezar a entender de que usted ya no pertenece a esa realidad de violencia, belicismo, revanchismo, venganza, ojo por ojo, etcétera. También te das cuenta de que lo material, que si bien es útil, es solamente una herramienta y que el verdadero fin de nuestra existencia es ser felices. Entonces, el despertar de conciencia es simplemente darte cuenta de tu propia humanidad, de tus propias limitaciones y sobre todo darte cuenta qué es tuyo y qué no es tuyo. Ahí es donde viene el mensaje que se ha filtrado durante siglos hasta el día de hoy. Ámate, trabaja en tu ser interno, no juzgues y sobre todo, sé solidario. El bien, la bondad siempre va a estar de la mano de personas que tienen carácter y voluntad fuerte, que no se dejan esclavizar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es el despertar de conciencia? El despertar de conciencia, uno, es gratuito. Es para toda la humanidad, para el que esté listo, preparado y lo desee desde su libre albedrío. Dos, el despertar de conciencia es algo que se da desde adentro hacia afuera, no al revés. Y tercero, el despertar de conciencia es la capacidad de usted reconocer qué tienes mal en ti mismo, qué es lo que debes corregir de ti mismo y sobre todo, qué es lo que no te pertenece a ti y es fruto del sistema de control. ¿Qué quiere decir esto? Ilumina tu conciencia, ilumina tu subconsciente, ilumina tu inconsciente. Uno de los principales mensajeros que vinieron con el mensaje de iluminación planetaria fue Carl Gustav Jung. Cuando él empezó a hablar de que es necesario para elevar nuestra conciencia, iluminar primero nuestra oscuridad, verle la cara a nuestros propios demonios y darnos cuenta que la raíz de todo problema comienza en uno. Y es solamente de uno la responsabilidad de asumir las decisiones que tomamos, las consecuencias de las mismas y hacer las correcciones necesarias. Entonces, el despertar de conciencia está relacionado con que usted de manera valiente se detenga un momento en su vida
y se pregunte, ¿yo por qué realmente soy lo que soy? No esa pregunta, ¿quién soy? No, eso se da con el tiempo. No, usted tiene que preguntarse, ¿yo por qué soy lo que soy? Y eso implica usted empezar a mirar, bueno, realmente qué soy. Soy este tipo de persona, hago esto, hago aquello, listo. De esto que está bien y que está equivocado, no mal, sino equivocado en mí. ¿Cómo me doy cuenta que es aquello que está equivocado? Lo que produzca daño, dolor y sufrimiento, tanto para ti como para los que están alrededor tuyo. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que hay cosas en tu interior que no te pertenecen, que vienen de un linaje, de tus herencias, de tus padres, de tus abuelos, etcétera, no es que usted tenga que ir a registros acásicos y ver quién fuiste, no, es ponerte a mirar aquí y ahora el resultado de todas esas líneas que confluyen en ti en este momento. Empieza a mirar, ¿eres fumador? ¿Eres alcohólico? ¿Eres maltratador? ¿Eres mentiroso? ¿Eres más hablado? Listo, empieza a mirar todas esas cosas sin juicio y darte cuenta que tiene un origen. ¿Cuál? Un origen que viene detrás de ti. ¿Y cómo lo resuelvo? Reconócelo aquí y ahora. No le eches la culpa a tus abuelos, sino a ti mismo. Dicite, yo he sido muy mentiroso, he sido embaucador, he sido alcohólico, he sido esto, etcétera. Entonces, si yo he sido eso, ya soy consciente de algo que antes no le prestaba atención, de algo que no quería reconocer, de algo que no quería ver. Al ser consciente, entonces debo tomar una decisión. ¿Cuál es? ¿Voy a seguir haciendo eso o cambio? Ah, voy a cambiar. Listo. Asumo las consecuencias. Voy a ser honesto. Voy a ser franco. Y sobre todo a las personas que haya lastimado con esas actitudes, les pediré perdón. Pero antes de pedirles perdón, me tengo que perdonar yo. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces yo me perdono. Y al perdonarme, puedo perdonar más fácilmente a los que me lastimaron también. Y cuando pase todo eso, ahí sí, usted va a tener el valor de pedir perdón a quienes tú hayas lastimado. Y ahí es cuando empiezas a iluminar tu oscuridad. Es cuando lo que estaba en el inconsciente lo pasas al consciente. Y ese es el despertar de conciencia. Iluminar tu oscuridad, reconocer tus errores, sanarlos y seguir adelante. En ese proceso se va a dar la ascensión. ¿Y en qué consiste la ascensión? La ascensión primero ocurre en el plano mental. ¿Por qué en el plano mental? Resulta que el cerebro es un computador orgánico que funciona con fluidos, con químicos, con minerales. Tenemos oro acá, tenemos fósforo, tenemos potasio, tenemos una cantidad de elementos en el cerebro que se redistribuyen a través de nuestro cuerpo, a través de hormonas, a través del sistema nervioso, al sistema linfático, el sistema circulatorio, y todo eso genera un campo energético. Entonces, cuando usted empieza a tomar conciencia en su mente de lo que usted antes hacía y no quería reconocer y que ya está reconociendo en este momento, empiezas a cambiar el chip, empiezas a cambiar tu manera de pensar, porque los pensamientos son pulsos electroquímicos, o sea, es energía. Y al hacer esos cambios de pensamiento, esos pulsos electroquímicos van a alterar los diferentes componentes moleculares que conforman nuestro ADN y empiezas a reemplazar aquellos componentes que no son necesarios y activar aquellos que sí lo son. Por eso es que el despertar de conciencia y la ascensión es mental, porque aquí en la mente se está expresando la energía que se convierte en ideas y pensamientos. Y esas ideas y pensamientos luego se van a traducir ¿en qué? En intenciones, voluntades, decisiones que se van a manifestar en tus acciones, en tus palabras y en tus actos. ¿Van entendiendo el proceso? Sí, Llegué y te digo, es como que recién empezamos, sí. o sea, vamos a tener que volver a hacer más charlas de estas porque nos has dado tanta información y con una claridad que a nosotros ya vamos tomando así
Tomamos preguntas. nota en Sí, papelitos, en todo. Estamos así las dos te digo, mirando para la abajo. próxima vamos a cerrar acá porque esto es mucha información y hay que procesarla. Va a ser un vídeo que va a ser para mirar más de una vez y parar, poner stop y volver a reescuchar. ¿Qué decirte? Un placer. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tanta información. Gracias. ¿No? Ante ustedes, gracias por el espacio y me gustaría como hacer una invitación a los que me están viendo. Vea, nadie va a hacer por ti lo que tú no seas capaz de hacer por ti mismo. Hay gente de pronto bien intencionada o quién sabe qué, que se ofrecen de guías, máster o gurús allá afuera, pero yo creo que el único lugar donde nadie te va a engañar es aquí, adentro. Y la mejor manera de conectarte con tu ser mayor es simple y llanamente siendo consciente. Y les voy a dar el primer ejercicio de conciencia, que es el más elemental y que lo han transmitido por generaciones muchos maestros, la respiración. Si usted es consciente de los cuatro momentos de la respiración, ¿cuáles son los cuatro momentos? Primero respiras, sostienes. Ese es el primer momento. El segundo es que lo estás sosteniendo. El tercero, botas el aire. El cuarto momento, sostienes con los pulmones vacíos y vuelves a respirar. Esos cuatro momentos, si usted empieza a tomar conciencia de cómo respiras, vas a empezar a focalizarte en la respiración. Y en la medida que te focalizas en la respiración, aparecerán los distractores que antes no te das cuenta que estaban ahí. ¿Y cuáles son? Los pensamientos. Y te vas a dar cuenta que hay muchos pensamientos que son basura o son innecesarios. Y empezarás a tomar conciencia de lo que piensas y empezarás a decidir qué pensar y qué no pensar. Todo porque empezaste a enfocarte en la respiración. Y a medida que más te enfocas en la respiración, adivine qué sucede. Se empieza a descalcificar la glándula pineal. Mm. Ah, que necesitas ir a un taller de gurús con frecuencias, con cuencos tibetanos. No, la descalcificación de la glándula pineal comienza en el momento que usted empieza a respirar consciente, empiezas a enfocarte en lo que piensas y empiezas a quitar lo que no sirve de tus pensamientos. Eso va a generar un aumento de carga eléctrica, elevando tu frecuencia, tu vibración. Y eso empieza a romper las estructuras que han tenido calcificadas la glándula pineal. Y a medida que estás tomando conciencia de cómo respiras, qué es lo que piensas, empiezas a darte cuenta de las diosidencias. Empiezas a darte cuenta de que hay algo que quiere comunicarse contigo. Y ahí es donde empiezas a descubrir que hay pensamientos que no son tuyos, de algo o alguien que te los están enviando. Y ahí empiezas a reconocer quiénes son los que te están controlando desde afuera. Y empiezas a buscar el silencio. Y en el silencio es donde vas a crear el puente de comunicación con tu ser mayor, porque estás siendo consciente. Al ser consciente, respirando consciente y en silencio, no prestando la atención a los pensamientos, puedes hacer la pregunta, ¿quién soy? Y te va a llegar la respuesta. Así de simple. Eso no se va a dar de la noche a la mañana, requiere disciplina y voluntad. Muchísimas gracias. Agradecidas, honradas, un placer este encuentro contigo y continuará. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y recuerden, el despertar es gratuito para todo el mundo. De hecho, del sol están llegando todos los días códigos gratuitos de activación de frecuencia y de dones que están aquí dormidos y latentes. Simplemente dése una ducha de sol por la mañana y antes de acostarse en la tarde. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Besos. Bendiciones para Muchas todos. gracias. Gracias. Chao.